prácticamente garantiza el 100% de la atención de la mitad de los usuarios. Y gran parte de la otra mitad negativa. Pero las chicas se pasan la hora diciendo para sí. Bueno, entonces la patología del aparato genital femenino. Estos son los temas que vamos a tocar. Fíjense acá una cosa desde el principio, que en ginecología siempre se separa el cuerpo después de séptimo órgano, pero siempre se separa el cuerpo y el cuerpo, las enfermedades del cuerpo, las enfermedades del cuerpo. Es decir, desde el punto de vista académico funcionan como dos órganos. La vagina, la vulva, y vamos a comenzar entonces con las infecciones. No vamos a ver todas las infecciones, pero para eso ustedes estudiaron la microbiología y además van a estudiar hematología del cuerpo. Vamos a tocar las más frecuentes, y es bueno tener esta separación entre grupos. Uno que tiene que ver con enfermedades muy frecuentes, que los pacientes, las pacientes en este caso van muchos consultores, así que las vas a ver. Y que sin embargo son enfermedades que siendo frecuentes no se separan importantes. ¿Por qué? Porque son limitadas al carácter neurológico inferior. Son bajas. Sin embargo, algo que ahí tiene pueblo. Sin embargo, en este grupo que están en medio de las que son inferiores y superiores, es decir, aquí está el concepto de infección ascendente, así como ocurre en los riñones, con la vejiga. Estas sí dejan, y por esa causa dejan secuelas o potencialmente las siguientes. Entonces, uno tiene que saber a qué lista pertenece cada agente biológico. Eso es importante. Y después tenemos un tercer grupo que es, bueno, pues el virus del papiloma humano, pero las cepas de alto riesgo, ¿no? Porque de bajo riesgo está incluido en las infecciones de segmento inferior que no dan secuelas. Básicamente los papilomas, ya sean planos, combinados. Entonces uno tiene que tener esta visión general. Y vamos a empezar por las frecuentes que no dejan secuelas. Este cuadro, lo que sirve más bien es para comparar. Vamos a centrarnos inicialmente en las primeras tres. ¿Por qué las primeras tres? Porque las tres primeras, generalmente, claro, puede haber prurito, claro, puede haber dolor, en la trichomona duele más, en la morbilliasis pica más, pero lo fundamental es que la paciente va al consultorio quejándose de que tiene flujo, es decir, secreción. Y el diagnóstico está básicamente en identificar las características de la secreción. Entonces comparan que en el caso de la monilla, nuestra monilla es sinónimo de cáncer. La monilla es blanquecina, cremosa, en la trichomona es amarillenta, espumosa, y en la carnerela o vaginosa es verdosa y mal oliente. Esto de que huele como pescado es más bien como pez a pescado podrido. Bueno, pero era demasiado ofensivo para escribirlo en el código. Ahora, de esas tres, esta columna que está en notas acá, ¿ya? Es más bien lo que además de lo que está en el cuadro se pregunta en los enanios. Si eso no de transmisión sexual, qué complicación potencial, porque la vaginosis muchas veces fuera del dolor es asintomático, pero en algunos casos predispone a parto prematuro, como ustedes ven ahí. Entonces, información a veces la pueden preguntar. Porque si no, el tratamiento de la vaginosis solo sería para quitar el dolor. No es que sea tan inón para la enfermedad. O quizás a veces que la monilla, aunque se puede
puede transmitir sexualmente no se considera una enfermedad de transmisión sexual, porque de hecho la familia es un agente de la flora. Entonces ciertas predisposiciones, diabetes, inmunosupresión, antibióticos al respecto, todas esas cosas pueden desencadenar la sintomatología. Ahora, ¿qué más se puede preguntar sobre todo de un examen de patología? Fíjense que en términos de diagnóstico, más allá de cómo se diagnostique microscópicamente, las tres enfermedades pueden ser vistas, identificadas en el biológico. En el Papa Nicolau, es obvio, si estás en un examen de patología, que lo que te va a preguntar es patología, eso casi apresta más a preguntas que la tarea aplicada. Vamos a ver en qué consiste. Ya lo ponemos un poquito en el pero hubo un cambio. Continuamos con el espermio. Ustedes saben que el espermio 1 típicamente es el oral, el 2 típicamente es genital. Por razones obvias, podemos tener 1 genital y 2 oral. Son idénticos en la forma de lesión, la macroscopía de la lesión que viene siendo parte del cuadro. En todos los casos lo que hay es una lesión erytematosa con unas vesiculitas, las vesiculitas tienden a fundirse, como unas ampollitas, se rompen, terminan siendo unas erosiones, y esas erosiones son dolorosas. Como ustedes ven, más noticias, ustedes de la paciente asintomática, por lo tanto pueden transmitir una enfermedad sin que se enteren. Ahora fíjense en la columna de notas, porque hay un detalle muy importante. Estos virus, la enfermedad tiene una evolución natural que no lo tiene, 3 semanas, 2 semanas. Genital suele ser más largo que el oral, el labial. El problema es que herpes labios, herpes toda la vida, porque el virus se va a quedar en los ganglios. Se queda en los ganglios nerviosos que están cerca a la infección. Y el virus vive ahí toda la vida. Y cualquier asunto que genere una disminución de la vigilancia neurológica leve, no tiene que ser que esté trasplantado, que consiga, ¿no? Una disminución leve va a generar una reactivación neurológica. Y una vez, ahora, este también se identifica histológicamente, y no solo eso, sino que no solo histológicamente, uno puede romper una vesícula, hacer un fundillo y ver estas células multinucleadas con las inclusiones libres derivadas del virus. Entonces, eso no es lo que hace a nivel de consultorio. Por lo tanto, esto también lo preguntan con su frecuencia. Y después nos queda el condiloma fulminado como el ejemplo más fehaciente de la infección con virus de condilomas secos de bajo riesgo, que producen tanto condilomas planos como acuminados. O sea, acuminados más papilomas, más papilomatosos, verruga-like, ¿no? Irritaciones disformes, ¿no? Prolongaciones disformes. Y puede ser múltiple, puede ser único. Y al punto de vista histológico, bueno, pues las papilas y los velocitos, ¿verdad? Entonces, para ver la foto vamos a ir a la inversa, de abajo hacia arriba. Empezamos por el condiloma. Bueno, esta es una lesión exagerada, digamos. Cualquier médico con poca experiencia se asustaría de una lesión de esa magnitud y acá pensaría que es algo malo, cáncer, bueno, lo habitual de los condilomas es que sea la quinta parte de esa extensión. En términos normales. Ahora, cuando lo vemos micro, acuérdense, es una hiperplasia papilar del epitelio, por supuesto no tiene atipio, pero cuando lo vemos más de cerca, tiene los famosos folicitos, sobre todo hacia la superficie, que son estos queratinocitos que sufren un encorrimiento
si los condilomas no se malignan. Bueno, ya habíamos dicho cómo se ve leves. La lesión eritematosa por las vesiculitas, que se rompen y crean las erupciones por eso termina siendo incluso pulserado. La diferencia entre úlcera y erupción es un tema de profundidad. Y microscópicamente, aquí estamos en el borde de una de esas vesiculitas. Esa es la trampoíta. Dentro tiene células acantoríticas inflamatorias que hacen un acercamiento, logra ver las conclusiones virales en el vidrio meridado. Si tuvieras un microscopio que corría, es diagnóstico a nivel de consultorio, porque esto es histología, pero si tú rompes esta vesícula de consultorio y haces un extendido, puedes ver ese servicio. A eso le llaman test de Mann. Bien, esta es la ganadera. La ganadera se ve porque, acuérdense que oye mucho que se acuerden, pero la flora vaginal normal lo que son los vacilos de los Bernheim, que son los vacilos. Estos son pocos, son redonditos, y están fuera y dentro de las células epiteliales, que son par. Esos son muy característicos del diagnóstico de la vagina. Las tichomonas se ven como estas estructuras, aquí hay muchas, ven, este es un acercamiento, esta de aquí. Se ve esta estructura ovalada en forma de pera que pudiera parecer una célula, pero tiene el flagelo. Es decir, es la forma de pera más el tamaño más el flagelo. Con eso la sacas. Es curioso, acordar es importante. Esto se puede identificar con el cuadriculado, pero los cuadriculados no se hacen para identificar esto. Los cuadriculados se hacen para hacer clínicas y no. Ahora, los ginecólogos, como ya estudiamos las características clínicas, generalmente no hacen estudios microbiológicos. Es decir, por las características del sudado, ya saben qué organismo es y ponen el óvulo correspondiente. Claro, la farmacia hoy en día, para beneplácito de los médicos generales, venden óvulos que sirven para los secreción de óvulos. Está mal, pero funciona. En el caso de la cándida, lo que se ve en los extendidos de Papa Nicolau son las esporas y las celulisas de la morícula. Se ponen a identificar. Pero fíjense que estas tres situaciones que son muy importantes, las superficiales, son bien distintos de los microorganismos. Es fácil retirar. Vamos a ver ahora las que producen secuelas. Bueno, dije aquí el concepto importante de infección. Ahora, acá la mayoría sí son efectos. Hay algunas infecciones puerperales, y no está puesto ahí, pero cuidado con el uso inadecuado de los tampones, que también puede generar infecciones ascendentes. Ya habíamos visto la lista de los culpables habituales. Y acá hay que entender que, como pueden estar tomados diferentes órganos del aparato genital femenino y podemos enfrentar la enfermedad en diferentes momentos, podemos tener momentos muy agudos, acelerados, curativos, en el otro extremo micrónico, con fibrosis, y hace inflamación, digamos, activa, y en el medio, pues, crónico componente agudo cronificado, crónico pulsado. Eso nos lleva a un montón de nombres. Así tenemos la sapinitis crónica, la sapinitis aguda, la sapinitis, el absceso tubovárico, el complejo tubovárico. Entonces, uno le va dando grado. Ahora, el hidrosalpinx en particular, quizás se lo que habría que definir, porque es una dilatación de una trompa llena de líquido que ya casi no está inflamada, está construida por la inflamación que ya hubo. Se acumula el líquido dentro de la trompa. ¿Qué complicaciones tiene esto? Estamos hablando de secuelas. Bueno, si estamos hablando de la fase aguda, lo lógico es pensar que
castiga con pesas, índices y inflamación, se va a agregar cualquier otra. Y en los casos más graves, pues, se ha dicho hacer. Y las lesiones crónicas generalmente van por la vía de los efectos de la fibrosis. Es el impacto de la fibrosis que en el intento de reparación y en dependencia de donde esté la inflamación inicial va a ocurrir adherencia. Con adherencia puede haber obstrucciones, incluso antiintestinal, pero sobre todo se relaciona con la inflexibilidad, con el embarazo del todo, con el grosabor, en dependencia de su localización y de su magnitud. Bien, la patología oval. Vamos a ver los quistes folliculares. Se compone mucho loco, en definitiva es un coproducto quístico. Eso como explicar los folliculares como frecuente, las implicaciones clínicas van a quedar claras, que no son muchas. Después vamos a ver el síndrome de ovario poliquístico y los tumores ovarios, que sí es algo que necesita un poco más de estudio. Bien, el caso de quiste folicular. Para recordarle, aquí tenemos un folículo de Vera. Entonces, el quiste folicular es como la dilatación de esta cámara. Y las células que están acá serían pues las células de la tuberculosis. Ahora, con este tamaño, más que un quiste, ese sería un folículo quístico. Arbitrariamente, es 2 centímetros de lo que separa un quiste de un folículo. Por esto se lo pongo para que entiendan cómo comienza siempre como folículo. Y después termina en esto que ya es una lesión macroscópica grande, es una visión laparoscópica. Y bueno, acá hay una torsión, ahora vamos a hablar de eso. Estos quistes que son totalmente benignos solo pudieran producir efecto de masa, molestia, por dependencia de cuán grandes son. A no ser que hay una torsión del vehículo. Cuando hay una torsión del vehículo, lo que ocurre es que se compromete el drenaje venoso del quiste. Y por lo tanto tienes una hemorragia. Usted dice que el quiste ya fin. Y se rompe el quiste, tienes una hemorragia del drenaje. Por ejemplo, después de la hemorragia. El quiste grande puede ser de citología. Es una lesión unicameral, monocular, con la cámara. Si no hay la hemorragia, pues con un líquido claro, y está revestido por células de la glándula normal. Porque a la larga de la lesión quística de esta cámara. Realmente no es una anomalía. Ahora tenemos otra figura que es el síndrome de ovario poliquístico, o el famoso síndrome de línea de Gustavo. Veamos lo que pregunta con el nombre también. Acá lo que hay es un androgenismo producido porque los quistes, que son muchos, están a su vez produciendo testosterona. Digamos, esa es la base del asunto. Entonces tenemos el androgenismo con sus características y un montón de quistecitos en el ovario como ven acá. Claro, esto se ve muy fácilmente en las ecografías. Y la histología de cada uno de ellos es similar a la de quiste folicular. Debe ser único, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que hay que recordar? Bueno, que además de la testosterona, hay una resistencia a la insulina. Son mujeres jóvenes que presentan el androgenismo asociado con una suerte de diabetes incipiente o ya evidente. Bueno, dicho eso, ahora pasamos a los tumores. En los tumores de ovario, hay que tener claro que si ustedes recuerdan la histología, el ovario estaba cubierto por un pequeño celómico y el ovario tiene, pues, por supuesto, los óvulos que pasan por el folículo de grasa, etcétera. Los primarios, el primario, el secundario, el folículo primario, el folículo secundario, el folículo de grasa, y después un poco amarillo fuera del recinto. Para la liberación del óvulo. Y además tenemos el estrógeno. Todas esas estructuras dan lugar a esa función. Y además
tendríamos la posibilidad de metástasis al ovario de tumores de otros lugares, el colon, el recto, la mama, el estómago. Vamos a centrarnos en lo que es de ahí. Entonces quiero que vean esta fotito, pero acá, bueno, pueden echar un vistazo ahora a un vasito, lo vamos a ver ahora, pero lo que quiero hacer notar lo siguiente. En términos de proporción, los tumores epiteliales son la gran mayoría, si lo visto globalmente. Y si nos centramos en los malignos, son casi todos, porque estos han vuelto tampoco, ¿no? Los valores de células normales y los de células germinales son pocos. Y desde ahora sería bueno decir que de este 90% de tumores malignos del ovario, la mayoría son ceros. Si usted no dice carcinoma del ovario, no dice nada más, está hablando prácticamente de ceros, y del tipo epitelial feo. Ok. Vamos a ver la clasificación. No se asusten con esto. Esto no lo tienen que memorizar al derecho, pero sí lo deben memorizar al inverso. Es decir, ustedes tienen que saber siempre, si te dan un nombre, en qué grupo estás. Porque así es como vas a recibir el informe. Tenemos un sinónimo, ¿sabe qué significa ya? ¿Me parece? Bien, vamos a ver cómo se van definiendo cada grupo. Bueno, hay un dato general, que los son benignos. En los celosos se llaman celosos, porque el componente epitelial se parece al epitelio de las prótesis. Por eso se llaman celosos. Los mucinosos se llaman así, porque no solo como producen mucina, sino que se parecen a una de dos. O al del cuello uterino, que es un nombre epitelio, o al del coro, que también es un nombre. Por eso se llama. Los endometrioides aquí se parecen, pues menos. Los transicionales a quién se parecen, al urotelio. Eso también se llama el Brenner. Eso que saberse, pero casi no hay que acordarse. Quizás el problema estaría con el de células claras. Ese no se parece a nada, ese solo tiene células claras y además tiene expresión de narcina por el medio. Claro, hay un montón de detalles más, pero para pregrado específico. Ahora hay otro problema, cualquiera que sea el tipo histológico, todos se clasifican en tres grupos: benigno, borderline. Como ustedes ven, la definición en realidad no es cómo se comporta, porque puede comportarse como maligno y todavía ser borderline, porque la definición está en esto. En el borderline, a diferencia del benigno, hay atitia y o estratificación, pero en un filtro. Entonces, infiltración es sinónimo de invasión, que es sinónimo de maligno. Si el tumor tiene atitia pero no invade, es un borderline. Algunos de esos borderline se comportan como malignos, sigue siendo borderline, pero lo que define es eso. Si la definición es histológica, ten cuidado porque a veces la hacen trampa. Yo no la voy a hacer trampa con eso, pero a veces cantar bien el concepto. Y después los malignos, bueno, pues son de bajo grado, de alto grado, o sea, un más feo. Ahora hay una serie de nombrecitos que tampoco los de memoria, porque tienen que razonar. Todos esos tumores pueden ser más quísticos o más sólidos, o totalmente quísticos o totalmente sólidos. Ya quedamos en que puede ser benigno, puede ser borderline o puede ser maligno. Entonces yo puedo decir un cistatenocarcinoma seroso, que digo que es maligno, que es seroso y que es quístico. Por decir.
puedo decir un cistadeinofibroma seroso. Te dije que es benigno, que es quístico, pero tiene componente de leucemia maculosa, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, digamos que tenemos un carcinoma que es seroso, pero no tiene nada de quístico, entonces eso es solo la muerte. Carcinoma seroso. No necesita decirle solo. Así funciona. O sea, no es un problema de analizarlo, es un problema de entender. Bueno, y lo que lo habían dicho en cuanto a la relevancia de que el carcinoma seroso es más frecuente, y eso es que tiene que ver con las mutaciones de RACA, ¿no? Y con eso viene la preparación de mama, ¿no? O sea, la mutación germinal de RACA, como todo se predicó a la mutación de mama, el modo de mama y a la mutación de mama. El seroso. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tendríamos el quístico, epitelio parecido a la trompa, es un cistadeino seroso. Por lo contrario, ahora tenemos uno que también es mayoritariamente quístico, está cuando lo abrimos. ¿Por qué? Ahora la histología ya es un tumor maligno, con anaplasia, con mitosis atípica, flores prominentes, etc. Además que fíjense cómo se certifica, pero además invade. Estos grupos están claramente invadiendo. Porque si no invadiera, ¿qué sería? Como el humano. Ahí tiene los elementos. Como ven, en ocasiones los monos también se diseminan. Ahora, es muy característico de los tumores ovarios epiteliales producir la carcinomatosis pericorneal, porque esto parece que no va por la vía de la metástasis hematógena o linfática, principalmente es una diseminación ahí mismo de la cavidad directa. Se tomaran células de tipo y siempre se pudieran implantar en la superficie del peritoneo, y ahí va. No es precisamente, es una metástasis, pero no por las vías tradicionales. Bueno, ahí tenía algunos aspectos que depende del grado de malignidad y lo que va a ocurrir con ellos, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los germinales. Los germinales son más fáciles, hay que acordarse de algunas cosas. La primera es acordarse de lo que vieron la semana pasada, los testículos. Y un detalle, en el testículo se llama seminoma, en el ovario se llama bisgerminoma. Es el mismo tumor. ¿Vale? Mismo tumor con las mismas características, igual de radiosensible, muchas comidas, etc. Hay otro detalle muy importante a recordar. ¿Cuál es de la semana pasada? Los teratomas de testículos son malignos, a no ser que fueran los prepuberales. Un teratoma en un adulto con testículos es maligno. ¿Ya? En el ovario no. En el ovario la mayoría de los teratomas son benignos. Y además son frecuentes. Vamos a ver. Entonces, de los tumores, estos de las células germinales, se dice células germinales y quiere decir algo, ¿no? De todas las células germinales que hay en el cuerpo. El intestino sería para el dermatogornio, ¿no? ¿Qué es un teratoma? Este es el leche. Es un tumor que tiene elementos de dos o más capas germinativas del poder del mesodermo. ¿Qué pasa con ellos? Que pueden ser maduros. ¿Qué quiere decir maduro? Que es tejido tipo adulto. Es decir, si tiene cartílago, epitelio y músculo liso. El músculo liso como el que tenemos nosotros y cartílago como el que tenemos nosotros. Epitelio puede ser respiratorio, o puede ser del colon, o puede ser como piel, pero es un tejido adulto. Un tejido adulto. Esos son benéficos. Los que tienen tejidos fetales son malos. Si el cartílago es tipo fetal, si tenemos una cosa que se parece a la cresta neural,
tenemos tractomio blando. Eso. Ahí. Y ahora algo que tiene que aprenderse con una cucharada de aceite así, ahora lo vamos a tragarse. Pero no hay ninguna lógica para esto. Pero así es. Existen los teratomas monodérmicos, que se conocen, que pueden ser benignos o malignos. Y hay otros que tienen entendido y otros que tienen entendido así que como carcinógeno, como neuroendocrino. El problema es que el que tiene tejido tiroideo se llama estruma ovario. Si tienes solo tumor carcinóide se le pone tumor neuroendocrino, pero si tiene ambos, entonces se llama estruma carcinóide, porque se asume que en medicina el único estruma sería el tiroideo. Pero bueno, estruma tiroideo más carcinóide. Eso sabe no sé nada. Claro, porque lo que te van a preguntar es si sabes qué hacer ante una cosa así. Que sabe qué. Bien, como ya dijimos, el carcinoma se homólogo al seminoma, sus características, muy buenas, por ser tan sensibles, muy buenas sobrevivencia. Y por eso acá, igual que en el testículo, hay que precisar que si ese seminoma sea puro, porque si se combina con cualquiera de los otros, ya no están buenos. Los mixtos siempre son agradecidos, porque cuenta la agresividad del luz. El colocarcinoma igualito que el del testículo. Ustedes tendrán que enfatizar bien en el seminario la diferencia entre esto y el que se asocia a enfermedades cerebrales. El que se asocia a embarazo tiene antígenos paternos que este no tiene, porque este viene del lóbulo del frente, este nace en el ovario de una mujer. El de la enfermedad trofoblástica es un tipo de trofoblasto, porque no tiene antígenos paternos. Esto hace una diferencia abismal en la respuesta de la enfermedad. El famoso tumor de saco uterino, tumor de seno endodérmico, Yoxac. Eso, bueno, es uno de los malignos también, sencillamente es una histología que recuerda los senos endodérmicos de la rata. Por eso se llama así. Ni siquiera lo de los humanos, pero tiene un par de componentes microscópicos que hay que saber, a pesar de saber que es maligno. Uno es la presencia de los cuerpos de óxido igual, que lo voy a mostrar ahorita, y la otra la presencia de gotas hialinas. Y esas gotas hialinas son alfa-fetoproteínas. Y esa alfa-fetoproteína la pueden medir en el cuerpo. Y a medida de eso te puede ayudar a hacer el diagnóstico, como todo vale, como alfa-fetoproteína alta. Igual que como el testículo, como alfa-fetoproteína alta. Entonces, el diagnóstico probable es el endodérmico. Pero no solo sirve para el diagnóstico, sino también para monitorear la enfermedad. Le sacaste el tumor, ahora bajaron los niveles de la proteína a cero prácticamente. Ya. Empieza a aumentar otra vez. Pero vigilar el tumor con un estudio cerebral. Por eso la importancia. Así es un marcador tumoral cerebral. Pero lo bonito de esto es que este marcador tumoral lo ves en el tumor, como gotas hialinas. Por eso es importante. Acuérdense que la combinación de las cosas anteriores es humana. Ahora, hablando de los teratomas, acuérdense que a diferencia de los hombres, los teratomas en las mujeres son inicialmente benignos y son muy frecuentes. Y se llaman histerodermoides porque siempre tienen un componente, vamos a llamarle cutáneo, algo que es con la epidermis, incluso con glándulas sebáceas, incluso con folículos pilosos. Se piel, como representante de todo esto. Otras cosas tendrá que tener para que sea un teratoma. Entonces acá lo tienen, si vemos una microscopía. Acá, por ejemplo, hay cartílago, por ejemplo, el músculo liso, acá hay tejido adiposo, y
aquí hay un criterio de cabeza de color, y dice, claro, pueden representar dos capas ahí, mesodermo, mesodermo, pero en otro lugar del tumor tenemos el endodermo, porque esto es piel, los folículos pilosos y la luna sebácea. Por eso el tumor, que generalmente es quístico, está lleno de pelo y de sebo. Macroscópicamente se ve así. Y algunas veces forma estructuras bien locas como elementos dentales, dientes bien formados dentro del tumor. Entonces, claro, tiene tejido como si estuviera tratando de hacer una persona. Por eso en la antigüedad, mujeres que tuvieron alguna cosa de hecho por casualidad, después las abrieron, se decía que estos teratomas eran el producto de una relación adúltera con el diablo. Entonces se acuerda que siempre ha habido la leyenda de que los dioses se convierten, como hacía Zeus, ¿no? Hace pasar por el marido de su amita, que aparece en la esposa. Entonces, bueno, pero si era el diablo, debe salir un niño. ¿Qué más? Además de saber que son casi todos benignos, hay que saber que casi un 15% son bilaterales. ¿Verdad? Y esto me preocupa mucho, sobre todo la luz MLI, la encefalitis límbica paraneoplásica. Lo que ocurre es que ustedes saben que el cerebro es un santuario. Entonces, hay muchos elementos del tejido nervioso que nunca han sido expuestos y se pueden olvidar. Porque los anticuerpos, hay muchos los linfocitos, no pasan la barrera de la masa. Pero si quieres, suponte que sea un tumor benigno, pero que tenga tejido glial maduro. Entonces, pero este sí está fuera, pero bueno. Entonces, este sí está expuesto. El sistema inmune lo puede reconocer y cuando por alguna razón los anticuerpos traspasan la barrera, actúan en contra de elementos del sistema nervioso central. Y la síntesis, porque produce presión. Entonces, eso se llama encefalitis límbica. Bueno, aquí tienen el famoso tumor del seno endodérmico, también llamado sarcovitelino. Este es un cuerpo de Schiller igual, es un vaso sanguíneo rodeado de células neoplásicas que es un espacio claro y otra capa de células neoplásicas. Forma esa estructura medio glomeruloide. Eso se llama cuerpo de Schiller igual. Lo preguntan en los exámenes con su nombre. Casualmente en esta foto también se ven las aristas de vida que habíamos mencionado. ¿Qué es lo que contiene? Alfa-fetoprolol. Vamos a los tumores de los controles sexuales o el estroma. El estroma es el estroma del ovario. Y los controles sexuales, ustedes se acuerdan, son las estructuras embrionarias que son los que dan lugar a lo que cuida a los ojos, es decir, a la rosa, a las tecas internas. Termina siendo eso, ¿no? Ya al final de la etapa fetal. Y tenemos esos tumores. El más importante del grupo es el tumor de la célula granulosa, porque es el que con más frecuencia entre ellos es maligno. La mayoría son malignos, pero algunos son malignos. Fíjense que está puesto de la granulosa. Pero no son tumores de célula granulosa. Eso es otra lesión que hay en los tejidos blancos que tiene origen neural. Y las células son granulosas. El tumor de células granulosas es un tumor benigno de tejido blanco. No tiene nada que ver con el otro. Este es un tumor de la granulosa, es decir, de la capa granulosa. Y como tal se ve, células que parecen como un granito de frijoles, como unas escrotaduras. ¿Qué características tienen estos cuerpos cristales? ¿Para qué más hay que saber de estos tumores de células granulosas que además tienen una variante juvenil, pero con el mismo problema? Una de las cosas es que estos tumores, son de las células granulosas, pueden producir hormonas, sobre todo estrógenos. Entonces, esta es una de las causas importantes de hiperestilismo, sobre todo en los exámenes.
todas las consecuencias, sobre todo, bueno, en el caso de las niñas, la pubertad precoz, pero en el caso de las adultas, la hiperplasia endometrial y eventualmente hasta la persona y de mama, por efecto del estímulo electromagnético. Y esto es importante recordar. Por la histología, casi todos los tumores se reconocen cuando es maligno o benigno, porque los núcleos son vacíos, son asados, la plaza de la densidad. Este nunca tiene eso. Y no hay manera de decir si es benigno o si es maligno. Entonces, si tú te pones tumor de cerca de la granulosa en un informe, vas a pasar por ignorante. En el caso de no lo sé. Si ya vas a la patología, oye, no he puesto si es benigno o maligno. No se sabe. Se puede saber. Fíjense que como son malignos, tienen que tener un pulso indolente, las recurrencias o metástasis son a los 15 años, a los 20 años. Si tiene esa característica, es uno de sus tumores que pueden hacer. Y al igual que habíamos mencionado el caso del tumor de celulocito lento o la proteína, aquí no hay gotas de harina, pero el tumor produce inulina. Eso sirve para identificarlo por el microquímica, los casos que son difíciles de identificar. Y además, igualito, metimos inulina en el suelo para monitorizar, Entonces ahora los otros, porque no son la granulosa, ¿qué es lo que hay que saberse nada más? Bueno, los fibromas son tumores de fibroblastos, son benignos, tienen un detalle, 40%, pero los 40% se asocian a sífilis. Eso no se sabe por qué. Y si hay doctora se llama síndrome de Neil. Y el doctor es derecho, no importa que el tumor tenga valor izquierdo. Entonces, todo eso es un misterio, como uno diría, si hay causas mecánicas en términos de distribución del infarto, uno diría, ¿por qué no ocurren los demás tumores de ovario? ¿Por qué ocurre con los fibromas y no con nosotros? Este síndrome de Meigs me ha llamado la atención que generalmente todos los médicos, a los que no son muy competentes, se lo saben. Así que no se les puede olvidar. Bueno, por lo relevante. Claro, porque tumor de ovario con asitis dilator no es lo mejor que tiene un fibroma. Para los tecomas, también es un maligno, pero claro, los fibroblastos no producen hormonas, las células de la teca sí. Entonces, estos, al igual que su pariente de la granulosa, pueden producir, pero nunca son malignos. Y casi nunca son puros, no son bibliotecos. Y de los tumores de Ley o de células receptor-Minelli, que los dos, lo que hay que recordar es que son poco frecuentes y la gran mayoría son benignos. Entonces, esto, claro, con saber que existe la posibilidad que fueran malignos, ya es suficiente. Es muy difícil. Y a nivel de pregrado se lo pregunto de otra manera a ningún nivel. Claro, lo más que podría salir de un curso de LI es eso, ¿no? No tienes problemas porque todos son benignos. No. Cuidado, pero hay un porcentaje pequeño. Esa sería la persona. Hasta ahí. No te van a pedir la morfología del tumor receptor. Demasiado sofisticado para prueba. Considerando que son sensibles. Bien, el cuerpo uterino. Estas son las cosas que vamos a ver. Entonces aquí hemos puesto en rojo la endometriosis. Porque la endometriosis no es del cuerpo uterino, es por definición fuera del cuerpo. Pero para separarle, que les quede claro la diferencia con la adenomioma. Ya llegaremos ahí. Esa es la lista. Vamos a ver el fenómeno de la centela y aquí sí vale la pena tener un ratito. Fenómeno histórico y interés nacional. Este Javier Estela es un peruano que realizó a sus niños. Resulta que es el médico latinoamericano más citado en la literatura médica de América
médico latinoamericano más citado es peruano. Bueno, no lo sabía. Eso es por este artículo, publicado en esta revista, en la calle Joven, en 1960. Bueno, el artículo es cambios, algunas cosas que se ven en el documento en presencia de talleres focales. Ya, y el valor que tiene. Con eso obtuvo fama y gloria. Ok, la verdad, y esto para mí no es lo más importante que ha hecho su vida para él. Esto fue una cosa que él le llevó a su jefe. Él tenía hasta dudas. Estaba en ese momento con Stone en Nueva York. Y se lo llevó y yo he notado esto. Y con miedo, pensando que le iban a decir, qué tonterías, ¿no? Y el jefe le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que tienes algo que debes estudiar y publicar, pues sí me parece muy interesante. Lo de base, pues él se dedicó a estudiar eso. Estaba haciendo la pasantía en Nueva York. Bueno, no sé por qué este peruano se metió con muchas razones. Fue ministro 2 veces de salud, fue canciller de la República, fue representante de la ONU, fue el que se comió el rollo de las Malvinas, como todos sabemos que Perú apoyaba las Malvinas contra Inglaterra, así que se tuvo que sentar con los ingleses en Caracas, que es una ciudad, una isla caribeña, a negociar ahí el fin de la guerra, a ver cómo se dejaban de matar a los argentinos. Así las cosas. Y además tuvo muchos artículos que tienen que ver con la patología de la altura, con patología renal, etc. Este es el profesor. Esta es la foto que se escogió para un sello por ahí, que se dijo en un momento. Este es el staff del profesor hace unos años. Ahí estoy un poquito más joven, así que se imaginarán si alguien está relacionado con el fenómeno. Lo cierto es que me gané muchas tardes hablando con el señor de muchas cosas que no tienen nada que ver con él. Pero como tienes un individuo así acostado, mejor te tomas un café y conversa. Es lo que hago. Bueno, eso fue un valor agregado importante de yo trabajar ahí. Todavía yo trabajo ahí. Bueno, todavía es el instituto, pero ahora pertenece a mi lápiz. Pero así, meterlo a trabajar acá, el valor agregado importante fue poder compartir con las escuelas. ¿De qué va esto? Esto que ustedes ven acá son núcleos obviamente prominentes, cromáticos, están feos, parecen neoplásicos, tienen unas vaporitas internucleares y además tienen una vapora cromática de la célula. Y la célula es grande, 2 o 3 veces el tamaño normal de la célula del hombre. Ok. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que los patólogos pensaban que era maligno. Si tenías el embarazo al lado, lo dudabas porque, bueno, hay un embarazo, se fijaba el motivo de ir a la clínica a hacer un embarazo. El problema estaba en los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos mueren el embarazo en la trompa. El endometrio se desprende, hay una hemorragia anómala. Entonces, como hay una hemorragia anómala, hace un degradito. El degradito sería esto, nada más. ¿Y qué pensaba? Cáncer de endometrio. Pero eso hubo unos cuantos, hasta que al tercero se dio cuenta que eso no era cáncer. Entonces, ese es el valor principal de la lesión. A los patólogos familiarizarse con esto, se dejó de diagnosticar cáncer por luz, porque era el fenómeno de resistencia. Cosa que él siempre llamó fenómeno, los americanos siempre lo han llamado village. Y para nosotros en el laboratorio siempre fue fácil, es decir, fácil. Y esta es la idea, ¿no? Al relacionarse con, hay un valor agregado también, además de esto de que no se anotique como la frase, es que si lo ves con ausencia de embarazo en el útero, entonces tú le pones que ese endometrio tiene fase, el ginecólogo va a decir, uy, tendrá el tópico. Y es muy conveniente
diagnosticar un embarazo ectópico antes de que se rompa, porque si se rompe, hace un oportunidad, como dice que lo dijo, pero también se va a matar a la mujer, no llega tiempo a la. Entonces, esos son los valores no confundidos con el plazo y en algunos casos, diagnóstico más o menos precoz, o al menos temprano, del embarazo ectópico. Bien, los pólipos endometriales solo se mencionan, son lesiones benignas, un polipito, glándulas intrauterines y estroma cubiertos por el interior endometrial y son generalmente benignas. Se ven ahí. ¿Qué pasa? Que pueden sangrar, si son grandes, pueden producir fertilidad que están ocupando la cabeza. Generalmente están adheridos al fondo de la cabeza. Bien, la adenomiosis, quiero que se fijen en el dibujo. El asunto de esto es tejido endometrial dentro del miometrio. Tejido endometrial dentro del miometrio. Ahora, en realidad no está aislado, en realidad son como imaginaciones del endometrio hacia el miometrio, pero no es la conexión, pero es psicológico de la realidad. Si hay una imaginación del endometrio, recuerden por histología y fisiología, que la capa basal del endometrio no responde a los cambios neutrales. Por lo tanto, estos focos del endometrio dentro del miometrio no siguen a los cambios hormonales del periodo. Eso es muy importante. Clínicamente, es una lesión intraendometrial que va a producir hemorragia en la pelota. La endometriosis, que no es del cuerpo, es precisamente la definición. Es tejido endometrial fuera del cuerpo uterino. Está en el cuello, está en el ovario, está en el útero, pero la serosa, fuera, en la pectoral, en la trompa. Eso es importante. Es la presencia del tejido endometrial fuera del cuerpo uterino. Ahora, a veces vamos a ver glándulas, a veces vamos a ver el trono, a veces vamos a ver los dos, en fin. ¿Cuál es el problema? Que este sí sigue la influencia hormonal y por lo tanto tiene su propia menstruación donde esté. Por lo tanto va a sangrar y si sangra inflama informalmente. Entonces esto genera problemas clínicos también y independencia de donde esté. Es lo que está ahí. Entonces se dará que vas a tener una fibrosis secundaria a la inflamación y eso te va a generar adherencia. Y si está en la trompa, pues lo más probable que genere embarazo ectópico, pero uno no puede pasar o hay infertilidad. Es decir, hay una serie de cosas que pueden pasar. Además, puede haber dolor. Sí, esto se parece mucho clínicamente a la enfermedad inflamatoria péptica, tú lo ves en las instrucciones consecuentes. Pero el mecanismo de esa cosa es diferente. Bien, fíjense el orden ahora de los lugares, de las localizaciones del tejido endometrial. Hay algunas bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo la apéndice. Ustedes se imaginan un foco endometriósico en la apéndice que sangra, se inflama, eso lo van a sacar como si fuera una apéndice. Va a tener lo mismo. Ahora está también en las cicatrices de la parotomía. Eso suena como si el cirujano hubiera llevado el endometrio hasta allí y hubiera probablemente ocurrido eso. Es muy frecuente después de la cesárea en las cicatrices. Y bueno, ahí tienen el cuadro clínico, ¿no? Pues dolor y fertilidad. Claro, está motivo de disminuir, porque la realidad es dolor en la menstruación, pero no es dolor fuera de la menstruación. Y la otra cosa curiosa, como este tejido endometrial, pudiera también ocurrir carcinomas endometriales, entre comillas, ahí, ¿no? Lo que siempre llamamos endometriosis. Ejemplo que vimos endometriosis en el ovario. Ese está asociado con endometriosis. Ahí tienen una endometrial y este parejo. Como ven, hay fibrosis alrededor, porque eso se inflama. Cada vez que viene el ciclo menstrual,
él tiene su pequeño señalamiento, su mini instrucción. Dicho eso, hay dos presentaciones más típicas. Una son los múltiples foquitos hemorrágicos en todo el peritoneo, como se ve en esta. Es una foto tomada en la laparoscopia. Y el otro es el famoso quiste de chocolate, eso no se sabe. Bueno, aquí es chocolate porque es obvio porque es ilusión mencionada. Pero especialmente es que se acumula, es una endometriosis quística en el ovario que acumula sangre y se hace un coágulo y les da un fuerte. Pues parece que esto es sangre, pero los famosos fibromas no son fibromas, son de musculolismo. Por lo tanto, se llama leiomiomas. Son tumores benignos en el músculo liso, nacidos en el miometrio, que también es músculo liso. Y son benignos, la consecuencia va a ser independencia de cuántos son, dónde están en el miometrio y cuán grandes son. Sería la variable a tomar en cuenta. Entonces, si son pequeñitos pueden ser asintomáticos, si no, pueden ser así. Se ocupa mucho espacio, pues van a generar infertilidad y aborto. Y acuérdense que son tumores benignos, es decir, uno ve un leiomyosarcoma que es mucho menos frecuente. Uno no dice que eso es un leiomioma que se malignizó. Los leimiomas no se malignizan. Importante porque eso se lo ponen en los exámenes a veces. Y caen, porque, sí, bueno, como le dio mucho tiempo, se transformó. No se transforma. Pero por supuesto, todos los leimiomas hay que evaluarlos microscópicamente, porque de vez en cuando vas a encontrar leiomyosarcoma. Y si es un leiomyosarcoma, es leiomyosarcoma desde el comienzo, no es que se haya transformado en leiomyosarcoma. Este es el caso del león. Pero acá también lo identifica como tumor de músculo liso, pero con anaplasia. Yo confío, no me me acabo. Ok. Y esta acá. ¿Qué cosas se reemplaza endometrial? La endometrial es muchas glándulas para poco estrógeno. Cuando se pierde el ratio normal entre glándulas y estrógeno, eso es una hiperplasia por definición. Y es un precursor habitual de los carcinomas endometrioides de endometrio tipo 1. Ahora dentro de un ratito traducimos eso al castellano. Pero fíjense que el nombrecito es bien capcioso. Endometrioides de endometrio. Eso quiere decir que en el endometrio hay carcinomas que no son endometrioides, que no se parecen al endometrio. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Ahora lo importante es entender que los reemplazos son precursores de los carcinomas endometriales, sobre todo el tipo endometrio. Y dentro de eso es el tipo 1. No nosotros primero. Si la medicina es un poco complicada, que no me. Eso se manifiesta en los exámenes de patología. Bueno, lo importante acerca de la hiperplasia se va a ver como un endometrio engrosado, ¿no? Sí, ¿no? En la ecografía va a ver un endometrio engrosado. La paciente vino ¿por qué? Porque sangró. Y en este contexto muy importante de los ginecólogos hay que decir hemorragia anómala, porque en medicina todas las hemorragias son anómalas, pero en la esfera de la ginecología hay que segregar entre la hemorragia de la menstruación y la que no tiene que ver con la menstruación. Porque dicen una mujer tiene un sangramiento vaginal, hay que especificar que es anómalo, pero no frecuente se llama. Entonces, anómalo como apellido de la hemorragia solo se utiliza en el ámbito ginecológico, porque las demás hemorragias no quieren la ABC, son normales. Ok. La importancia ahora es si es típico o es atípico. Si es atípico, pues es
ese término es sinónimo de la hiperplasia, sí, de la neoplasia intraepitelial inmovilidad. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor este que tiene? Dice que es la mitad. Si no le hubiera dicho por su miramiento, el patólogo te dice que tiene una hiperplasia atípica del domenio, la mitad de las mujeres cuando le sacas del útero le vas a encontrar un carcinoma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un resultado por grado de hiperplasia con atípica, el próximo paso es la histerectomía. Y así te la van a poner en los exámenes. ¿Qué hacer? No en esto, porque este no es el producto de la verdad. Pero es la relevancia. No, que si le doy progesterona, que si no sé cuántito, seguimiento con ecografía, eso es la solución. Y de frente es histerectomía abdominal. Entonces, no, son muchos, solo digo, un poco aquí. No. Es la indicación, doctor, porque también. ¿Y por qué se hizo la biopsia? Bueno, el sangramiento no. Entonces ahí tienen una hiperplasia típica y hiperplasia típica. Claro, la hiperplasia típica estructuralmente suele ser más compleja, pero a la larga las dos son mucha glándula para poco estrógeno. Y en la tibia hay atipia nuclear. Es lo que cuenta. Si el patólogo ve atipia nuclear, pero no ve invasión. Y aunque sea un foquito, dice, bueno, la hiperplasia está con atipia. Acuérdense lo que hay que hacer. No, que si está embarazada, no, que ella quiere tener histerectomía. Sí, aquí es esa parte. ¿Cuál sería la etiopatogenia? Si la causa y las subcausas de hiperplasia mental. Bueno, hay mucho estrógeno. Lo que pasa es que hay mucho estrógeno. Entonces, lo que está subyacente es la causa directa. Lo que está subyacente son las condiciones que producen mucho estrógeno. Esto de ahí está yo como vimos, esto puede ser la granulosa, están los lipomas, está el síndrome de aspecto dental, que puede dar también a veces eso. Y la obesidad aparece por conversión periférica. Esto estuvo de moda hace unos años. Todas las tías están tomando un montón de estrógeno. Pues claro, en muchas partes de tu cuerpo se ve un poco más joven, pero no es que esté contraindicado la terapia sustitutiva, pero ahora se usa como fruta, dice, ¿no? Y bueno, esto es importante porque, como hemos dicho, esta hiperplasia es precursor de carcinoma endometrioide y endometrio tipo 1. Y los dos comparten la inactivación del petén. Y esta inactivación del petén se asocia a una hiperexpresión de los receptores. Lo que quiere decir esto es que no solo está aumentado el estrógeno, que está aumentado por la causa que está de aquí arriba, sino que los receptores funcionan más como los estrógenos. Entonces tiene como que dos causas. Hay más estrógeno y al mismo tiempo los receptores de la mujer están ávidos por funcionar con los estrógenos. Y por ahí la proliferación de la hiperplasia y por ahí la proliferación endométrica. Ahora, eso nos lleva al carcinoma. ¿Y qué pasa? Que el carcinoma endométrico, eso no es un tipo psicológico, en el carcinoma endométrico hay dos tipos patogénicos. Hay dos conductas biológicas generales diferentes. El primero, el tipo 1, justo el que hemos dicho que el precursor de hiperplasia, justo el que hemos dicho que depende de estrógeno. Bueno, ese resulta que suele ser más bien indolente, se suele descubrir en etapas tempranas, son generalmente de bajo grado, por eso incluye los grados 1 y 2, pero no bajo grado. Y tiene una sobrevida bastante buena. A diferencia de los tipos 2, ustedes se fijan acá, la sobrevida es bien diferente. Para los tipos 2,
no están precedidos de hiperplasia. No tienen nada que ver con el hiperplasia, más bien el endometrio sacral. No tienen que ver con el pretén, más bien tienen que ver con presbicia. Y son tipos histológicos diferentes al endometrioide. Y si ese endometrioide es grado 3, que es la altura. Entonces ese trabalengua, vamos a ponerlo en un cuadro para que lo entiendan mejor y ustedes mismos si quieren saber qué cuadrito con el tiempo. Tienen que saber eso, porque tienen que saber la mutación, los tipos que se asocian y qué va a pasar. Si los tipos histológicos. Es importante saber que en el tipo 2 es el seroso, el células claras, el endometrioide grado 3. Entonces sea 1 o 2 es de bajo grado. ¿Ya? Y con eso va la evolución clínica. ¿Ya? Acuérdense que este tiene que ver con la evolución PT, su precursor de reemplazo de matar este más, y este más bien tiene que ver con el tipo 1 también va con la inestabilidad de impulso técnicos y con la evolución de carga. Bueno, esto es importante. Ahora, para no confundirnos, están dos tipos histológicos. Y ahí tenemos varios. No hay que memorizarlo, pero hay que recordarse que existe, aparte del endometrioide, que es el más frecuente, existe el carcinoma seroso, existe el carcinoma celular claro, existe el carcinoma sarcoma. Ahora, como vimos en el cuadro anterior, el carcinoma seroso y el carcinoma de células claras tienen peor pronóstico que el endometrioide, como grupo. A no ser que el endometrioide sea grado 3, porque si el carcinoma endometrioide es grado 3, juegan el equipo del seroso y el de células claras, es tipo patogénico 2, asociado a mutación de PCP. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo le ponemos el grado a un endometrioide? Bueno, ahí está la histología que la vamos a ver, pero esto de los receptores está sobre todo en los grados unidos. Y así como ponemos el grado depende de la proporción de zonas sólidas. Entonces se clasifica como ustedes ven, 1, 2 y 3. Pero, si en un grado 2, por ejemplo, hay una atipia severa, se le suma un grado. Y para ser grado. Es así como se determina el grado de un carcinoma endometrioide. Los serosos y los de células claras siempre son alto grado. Si el grado solo se aplica al endometrioide, eso para insistir el grado 1 y 2 pues tenemos el tipo patogénico 1 y el grado 3 porque es el tipo patogénico. Estamos dentro del mismo tipo histológico que es el endometrioide, que por supuesto cuando lo ves microscópicamente se parece al endometrio de alguna manera, no se llama endometrio. Entonces si todo fuera como este tumor sería un 1 porque no hay zona sólida. Ahora aquí tenemos una foto macro de un tumor, un intermiometrio, que casi toda la cavidad, toda la pared interna, se ve expresión molecular, más grande, ¿verdad? Tenemos otro tipo 1 también, que es el endometrio atrófico, pero este es tumor. Y acá, por ejemplo, la estructura es tubular, glandular, no hay zona sólida, pero hay mucha tibia. Entonces, en vez de ser un 1, sería un grado. Pero la tibia es un 1. Cuello. En el cuello uterino tenemos estas enfermedades. Notar esto, muy importante para toda la vida. Eso sale en todos los exámenes, en todos los ENANS, en todos los SRI. Eso lo perseguir. Acá acordarse, vamos a ver que si no marcamos un poquito mucho más frecuente, pero acordarse que el cuello también es una carcinoma y que también está asociado a
las apendicitis, inflamación en el cuello puede ser crónica, puede ser aguda, puede ser crónica, macroscópicamente el cuello enrojecido, erosionado en este caso, el canal que está comprometido, microscópicamente inflamación, con más nitrógeno, con menos nitrógeno, no tienen ciencia. ¿Cuáles son los géneros? Lo que vimos, todo lo que vimos, menos el virus. El pólipo cervical es casi lo mismo que el pólipo endometrial, lo que pasa es que como es cervical, lo que tiene son glandulitas tipo endocervical, y está cubierto por epitelio endocervical o exocervical, como en este caso que es el campo. Y lo demás es el estroma mismo del cervical. Cuando son el benigno, para sacado del canal. ¿Y qué es lo que puede producir una hemorragia a veces? Sobre todo poquito, ¿no? Las mujeres siempre, la mayoría de las veces digo lo refieren como manchado, como un funcionamiento profundo. Claro, esta sí es una de las estrellas de la noche, ¿no? Sobre todo en el campo. Uno de los mejores mundiales es cuarto en el pasado. De lejos, el factor más importante es la infección por las cepas gastrointestinales. A los empezaron así, sí, pero hay muchísimas. De hecho, los PCRs habituales se los sacan todos, pero hay una sonda especial para el 16, una sonda especial para el 18, y las otras sondas están mezcladas con todo el resto. La cosa es que si te dice alto riesgo, ya no importa cuál sepa es. Está claro que, por ejemplo, en condiciones como el SIDA, es mucho más frecuente y mucho más agresivo también el carcinoma. Entonces, el estado mental lo juega como factor, igual que el carcinoma. Tabaquismo, etc. Esto es muy importante. Porque fíjense, el virus del papiloma humano, ¿por dónde entra? Cuando tú cruzas los dedos. El primero que está, la boca, está la vagina, por el último el cuello. Entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿Que se da el cuello, la vagina o la boca? El del cuello. Llega a haber una explicación para eso. Los carcinomas entramos de la vagina natural. Pero el virus primero pasa por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se queda ahí produciendo el carcinoma, lo produce en el cuello. Lo que ocurre es esto. Ustedes se acuerdan que en el cuello está la zona de transformación epitelial, que es una constante metafase, como decir, se va reemplazando el endocelio por el exocelio, de una manera alterna. Hay un momento que como está totalmente hecho, que es igualito al epitelio famoso del exocelio, es una metafase famosa. Pero antes que eso ocurra, hay una metafase inmadura. Sí. Esa inmadurez de la metaplasia hace al epitelio en esa zona más susceptible a la infección. Por eso es ahí donde el virus papiloma logra infectar a las células escamosas con más éxito. Y por eso es que ahí es donde se sufre estadísticamente el mayor número de carcinomas escamosos. Más en el cuello que en la médula. ¿Se entendió? Es muy importante. La otra cosa que es muy importante es que el carcinoma del cuello tiene sus lesiones precursoras. Esas lesiones precursoras se pueden identificar en la forma muscular, en las mismas lesiones del cuello, y además puedes también usar un PCR para identificar que hay una infección por una de las cepas de alto riesgo. Entonces, esa combinación de cosas son en realidad la piedra angular de los programas de screening de carcinoma del cuello, que es lo que vamos a ver ahora, cómo se funciona. Entonces, esto tienen que entenderlo de una vez y por todas. ¿Cómo te lo preguntan? Miren, los cambios inducidos por el virus empiezan en la basal, eso se llama displasia, pero la célula tiene que ser un número más grande.
grande, el núcleo más grande, se ve medio feíta. En realidad es casi una simple aneurose, pero totalmente el pequeño. Entonces se llama displasia. Y mientras comprometa la basal, es displasia leve. Si llega a la mitad, es moderada. Si llega casi hasta arriba, pero es dudoso, es severa. Si llega hasta arriba sin ninguna duda, es carcinoma in situ. Y si ya infiltra, es cáncer. Bueno, eso ya no. O sea, eso que vemos en este esquema, se reproduce quizás acá abajo, pero es diferente. Porque ¿qué pasó? Que lo que vieron es, con el tiempo, que entre estas dos, la reproducibilidad diagnóstica era muy mala. Si tú me traías la médica que te decía que era un sitio, me la traías a la media hora y me decía que no era la misma, no me dices la misma, en otro caso, y te digo el parecer. Entonces dije, mejor agrúpalo, porque sí. Y eso con el tiempo, entonces ahí le llamaron NIT3, ¿no? A las dos. Pero con el tiempo se vio que ocurría lo mismo entre la moderada y la severa. Entonces sumaron a la moderada a este grupo, y todo este grupo hoy en día se llama lesión intercambial escamosa de alto grado. Y esta de acá quedó como de bajo. ¿Entendió? Porque no es reproducible la diferencia. Es decir, la reproducibilidad entre diferentes observadores e incluso la intraobservador es baja. Por eso me pongo el ejemplo. A la media hora me trae la lámina y en vez de decirte displasia severa, te digo displasia moderada. Es decir, los criterios para hacer la distinción no, en realidad son medio subjetivos. Y por lo tanto es mejor agruparlas todas, menos esta, sí, la moderada, la severa y el carcinoma en lesión intraepitelial escamosa de alto grado, porque la laca todavía no está ahí. Entonces lo que tienes que hacer es lo mismo. Cualquiera de estas tres situaciones que tiene un solo nombre es mejor. Y lo que hay que hacer es un cono. Saca ese cono, está ahí, todavía no invadido, fuera a tratar, seguro la mujer no se va a morir. ¿Y en qué consiste el screening ahora con Papá Nicolau? Es que esos cambios los puedes ver en el Papá Nicolau y agradarlos también. Por eso que se hace Papá Nicolau. ¿Se entendió? Ok, como manzanitas ahora, esto queda así, como dicen en capa, una noche. Lo que era NIT 2, que era displasia moderada, y NIT 3, que era severa in situ, todo ahora es eso, estamos a alto grado y se hace lo mismo. Nadie se ponga a preguntar, oye, pero es moderada o es severa, porque es una tontería, igual tiene que hacer. Y el detalle ahora que la lesión interpelante de bajo grado, que sería el NIT 1, que sería la displasia leve, no solo es eso, sino también la presencia de coilositis. Es decir, que en ausencia de displasia, lo que quiere decir, en ausencia de NIT 1, si tiene aquí que coilositis, igual le pongo la lesión de bajo grado. Ahora, ¿qué tiempo se demora una de bajo grado para convertirse en cáncer? Hace 20 años. Te da tiempo a reaccionar. Por eso, el Papá Nicolau ha tenido cierta efectividad, porque a pesar de que es muy poco sensible, muchos Papá Nicolau son falsos negativos. No tiene la lesión, pero no salió normal. Así es. Pero como el sistema era que se iba a hacer uno cada año, entonces tiene chance pues, de enganchar la de bajo grado de muchos años. Y entonces tenía cierta efectividad. Es mejor, y es lo que se debe hacer en el clínico o el PCR, encontrar que la mujer tiene infección, porque la infección de hecho se puede encontrar antes de que haya cáncer. Claro, hay un momento que tiene el virus y no había donde cambio morfológico. Entonces, y es más segura y además es cada 5 años. En el Perú, no sé qué va a pasar de aquí a que ustedes terminen, porque hay mucha resistencia, pero cualquier país que se respete el screening, que se toma el cuello, se basa en el PCR para el cuerpo.
Si a nivel privado está costando 300, 400 soles, ¿por qué no puede el mismo? ¿No? ¿El seguro social? Claro que sí. Sí, se gastan a los hoteles. Pero en fin, hay otros intereses subalternos también. Todavía estamos basándonos en el Papa Nicolás, eso es de la época de la hoy por hoy tú haces el PCR, si es positivo haces un PAP, pero el PAP no es un PAP normal, es un PAP en base líquida, que tiene toda una preocupación. Una vez que tú detectas a la mujer, la mujer pasa a ser de un grupo de riesgo. Y ahí entonces hay que hacer biopsia, tampoco se toman decisiones como para controlar. Otro error grande, por Papa Nicolau no se toman decisiones, no es un método de diagnóstico, es un método de decisión. Te salió la trichomona, bacán. Pero lo más probable es que una mujer con trichomona no le salga. No puedes depender de eso. Lo más probable es que una mujer con ninguna de estas displasias sea falso negativo. Ciencia. Nadie quiere entender eso. Ok, por eso se prefiere. Y bueno, ya el carcinoma, miren, es un carcinoma escamoso como cualquier otro. Es decir, queratinocitos neoplásico, que se produce queratina y reproduce. Si tienen dermosoma, puede ser celulares, pero bien. Lo demás, las características, la raza, está hablando histológicamente. Y así se ven, por ejemplo, así se vería, esto es lo que se vería una colposcopía. Es una colposcopía. Entonces tienes un tumor que está prácticamente recorriendo todo el cuello, hasta el canal también, igual que este. Y fíjense que acá en este corte longitudinal está todo el cuello con extensión al queso inferior del cuello. Histología con escamoso. Que muchas veces le ves el componente en sí, sí, en el borde del escamoso le ves el infiltrante, le ves el componente. Esta es la clínica, y esto es un dato interesante del carcinoma cuello. Fíjense que mata más por los problemas renales que por la metástasis. Claro que eso tiene que ver también, está modificado por los tratamientos contemporáneos, ¿no? Ahora es un tratamiento quizás. Bien, en la vagina hay que recordar, acuérdense que tenemos, claro que tenemos, mucho menos, pero hay que decir que estamos, pero mucho menos, porque no hay una raza madura, ¿no? Y pasa por una lesión premarina idéntica, pero acá, bueno, no es cervical, es una lesión invertebral, estamos también, y asociado. Y hay que recordar este tumorcito, que es un radiosarcoma maligno, tipo embrionario, que se ve como un racimo de uvas, y no todos los pediatras muy familiarizados con eso. Y es un tumor de las niñas. Eso hay que recordarse porque te puede venir una niña al consultorio y debe ser racimo de uvas. Tú no vas a poder hacer mucho, pero ya sabes lo que es, ya dónde tienes que enviar. En la vulva, para empezar, en la vulva podemos tener todas las lesiones dermatológicas. Eso ya sería el capítulo de tiempo jueves. Todas las enfermedades, porque la vulva tiene piel. Si todas las enfermedades de piel pueden ocurrir en la vulva con mayor o menor frecuencia. Cuando hemos combinado, ya lo vimos y vamos a ver en las funciones neoplásicas. Al igual que en el cuello, acuérdense que mencionamos, hay adenocarcinoma. El importante es el escamoso, pero hay adenocarcinoma. Entonces, en la vulva hay una peculiaridad, que tenemos a estos escamosos basaloides y verrucosos, que es la misma historia del BPH. La misma historia. Y con su lesión interepitelial que se identificará después y no estamos acá. Pero hay otros que no tienen que ver con el BPH y que la
la supresión intraepitelial es como una displasia basal y en vez de crecer, así, en vez de subir, lo hemos visto, de frente y sube. Bueno, eso se llama neoplasia intraepitelial bulbar diferencial. Estos son queratinizantes y importantes, no están relacionados. Y en cuanto a las lesiones, fíjense que esto, a ver, que no existe ningún caso en el cuello o en la vagina de esto, claro que existe, pero es muy poquito. Donde se ve con cierta frecuencia es en la vulva, que no está asociado. Dentro de las lesiones neoplásicas glandulares hay dos a mencionar. Una es el piloderoma papilar. Es una lesión con aspecto fisiológico muy similar al papiloma ductal de la mama. Son benignas. Saben que ese nombre es una lesión benigna que parece y el otro, que también tiene un nombre que existe en la mama, es la enfermedad de Payet de la vulva. Entonces, esta enfermedad de Payet de la vulva, si ustedes se acuerdan de la que vieron en la mama, hay una forma especial de carcinoma incisivo de mama que crece por el conducto, llega al pezón y se extiende por la piel sin infiltrar la basal de la epidermis. Eso se llama enfermedad de Payet de la vulva. Hay una cosa similar en el útero, sí, perdón, en la vulva. Pero en la vulva no hay lesión subyacente porque las células surgen en el conductito que atraviesa. Entonces, el efecto vascular nunca llega a infiltrar. Y la diferencia en lo que hay que hacer, y eso lo preguntan en el ENAI, es que si tengo un Payet de mama, tengo que buscar la lesión subyacente porque existe. Pero en la vulva no. En la vulva puede no haber. No me puedo enloquecer porque no encontré nada más en la vulva, pero en la mama, hasta que no aparezca, tengo que insistir porque tiene que estar a los ojos. Esa es la diferencia. La pregunta. Y tengan cuidado porque ese nombre de Payet también es una enfermedad ósea que no tiene nada que ver con la infección. Pero la describió como y esto es lo que ustedes van a revisar en el seminario. Que va a ir al examen. Porque no, como todos los seminarios. Y la regla es que lo que pase, lo que ustedes expliquen en el seminario, los profesores no lo explican. Así que, digamos, lo que no pueden dejar de mencionar en el seminario son estas cuatro entidades explicadas. Así que esto es lo que hemos visto. Y queda en negrita lo que ustedes van a explicar. Y de colofón, yo creo que el mensaje es, más allá de la especialidad que haga, la patología ginecológica es tan frecuente que vas a tener que lidiar con ella. Esa traumatólogo, vas a tener en el piso a alguien que acabas de pagar la cadera porque se cayó, pero tienes una sola. Y que empezaba a buscar para hacer la causa y ya no, claro, va a ser más ginecólogo. Pero así funciona. Ya creo que es un valor importante. Pero si tienen alguna pregunta, también nos comunican. ¿Me preguntan? Es tanto que no puedo preguntar. Bueno, pero ojalá les sirva para conocer los leyes.